Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en el mes de mayo, ya, porque el tiempo no para. Y como ustedes saben, en el hemisferio norte, el mes de mayo se dedica tradicionalmente entre los cristianos a honrar a la Virgen. Por eso es que se nos propone hoy, aunque estemos en el hemisferio sur, que hablemos un poco de la Virgen en este retiro mensual. En la presencia de Jesús, que nos escucha del sagrario, me gustaría que miráramos a la Virgen como una mujer disruptora, digamos, una mujer que, bueno, por ser la madre de un gran disruptor, la podemos comprender, la podemos mirar y la podemos entonces, en definitiva, seguir como alguien que es capaz, ha sido capaz y nos enseña la disposición a cambiar. A simple vista no parece tanto, que cambió tanto. Como tal vez nosotros no estamos acostumbrados a mirar a Jesús como un gran subversivo, ¿no? Tal vez algunas teologías lo miraron así, tal vez alguno de ustedes leyó algo de esas teologías, pero en el ámbito en el que nos movemos habitualmente, creo yo que esto no sucede. Sin embargo, es real que después de 30 años de pasar casi oculto o realmente oculto a los ojos de los hombres, Jesús planteó una subversión tremenda para todo el pueblo de Israel. Una subversión tal que le supuso la muerte. O sea, no fue tolerado el cambio que Jesús proponía. El poner las cosas patas para arriba o como uno lo quiera expresar o mostrar. Y te insisto, la Virgen es la madre de Jesús. La Virgen acompañó a Jesús en todo momento. Tenemos que procurar entender que ella, entonces, como su hijo, sí fue una gran mujer de cambio, una disruptora también. Tratemos o pidámosle al Señor que bendiga este rato de oración y que nos ayude a verlo, porque entonces nosotros mismos, probablemente, si rezamos con esto, pues podremos enriquecernos. Te decía que ella acompañó a Jesús mejor que nadie. Y pidámosle entonces que nos ayude a seguir los pasos de su Hijo. Él es nuestro modelo de entrega y por eso también la Virgen es nuestro modelo de entrega. Ahora, si nos preguntamos cuál fue el estilo de la entrega de la Virgen, y bueno, la Virgen, mirada con ojos agudos, fue alguien que escuchó a Dios y que incluso sin haber sabido nada antes del Espíritu Santo, escuchó que un ángel, ¿no? ¿Verdad que si ahora vos pensás que si te aparece un ángel, no sé si probablemente te preguntarías, che, yo no tomé.
¿no? Porque no es muy normal que se nos presente un ángel. La Virgen, ante semejante cambio, de repente se le presenta un ángel, un poco se turbó, dice la Sagrada Escritura, como es natural, pero no echó a correr, no se puso las manos en los oídos como diciendo yo no quiero escuchar nada de esto que es demasiado raro, sino que prestó mucha atención a lo que el ángel le decía. Aceptó la conversación con ese desconocido. Le planteó una pregunta sobre cómo seguir, cómo adaptarse a lo que él le proponía, que suponía un cambio para ella tremendo, porque suponía el cambio de que iba a dejar de ser virgen o iba a dejar su propósito de no tener hijos para dedicarse completamente a Dios e iba a ser madre. Y por eso pregunta cómo ha de hacer eso, pues yo no conozco varón. Es decir, al escuchar a un mensajero que evidentemente venía de Dios, dice, bueno, yo cambio. Yo que tenía unas ciertas ideas, ¿cómo tengo que hacer para acoplarme a eso? Y entonces el ángel le dice algo que tampoco entendería demasiado: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y la verdad es que en las Sagradas Escrituras, antes del Nuevo Testamento, no se habla del Espíritu Santo. Lo más cercano al Ruá, al Espíritu, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿no? El Génesis, pero no el Espíritu Santo propiamente, como le dice el ángel, como alguien que efectivamente iba a actuar no solo en ella, sino en su cuerpo, iba a hacer que concibiera. Y efectivamente concibió. Y concebir suponía para ella un cambio tremendo porque, como sabemos, estaba desposada con San José. Y eso se iba a saber. Y el ángel no le explicó cómo iba a resolver las cosas con San José. No le dijo: quédate tranquila que yo voy a hablar con San José, tu esposo. Pero ella confió, aceptó la incertidumbre, aceptó el cambio y aceptó el no saber. Se dejó llevar por Dios y por el mensajero de Dios. ¿Verdad? Que, visto así, empezamos a descubrir, gracias Señor, gracias Madre nuestra, de que efectivamente hubo cambios, que hubo disrupción en su vida y que ella acompañó esa disrupción, que no se aferró a sus creencias, a lo que había aprendido desde chica, a lo que seguramente había meditado en la sinagoga y había ido, porque ya saben ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo muy culto que educaba a sus niños y que los educaba fundamentalmente alrededor de sus creencias, alrededor de su fe, de la fe en Yahvé, en el Hijo, en Dios, perdón, en que eran. Podríamos mirarlo entonces también a esto como alguien capacitado, podríamos mirarla a la Virgen, perdón, como alguien capacitada a salir de su zona de confort. Estuvo lista para salir de su zona de confort. Y la inspiración divina la sacó efectivamente de su zona de confort, como a nosotros nos sacan las inspiraciones divinas, de nuestra comodidad. En realidad todos los seres humanos tendemos a la comodidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos queremos la paz, ¿verdad? Lo que aspiramos es la paz. Ya sabes que trabajo en el hospital, suelo decir esto, y cuando uno habla con los enfermos, sobre todo con los enfermos que hay que acompañar porque ya están entrando en la última etapa de su vida, y uno pregunta, en la conversación sale: ¿qué es lo que aspirás? ¿Qué es lo que querés? Yo quiero la paz. El ser humano necesita de la paz. La paz, en el fondo, ¿qué es? Es una situación de comodidad, es una situación de bienestar, es una situación donde las cosas ya uno
Dice, bueno, pues aquí ya las cosas no van a cambiar, digamos así, ¿no? Ya no me van a mover el piso. Ya no voy a... ¡Epa! ¿Y ahora qué pasó? Todos queremos la paz, es natural. Insisto, pensemos paz más o menos igual o equivalente a comodidad. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, estamos en tensión. Y tenemos que estar dispuestos a desprendernos de la comodidad, de la paz de esta tierra, que es una paz pasajera, para conectarnos con el camino que supone tensión, cambio, supone estar en movimiento, supone ir de un lugar a otro, un lugar no solo local, de localización física, sino un lugar de situación frente a la vida, frente a los demás, frente a Dios, frente a lo que sea, frente a uno mismo. Entonces, caminar hacia el cielo, vivir en este mundo, nos supone, decíamos, tensión, nos supone disposición al cambio, nos supone la apertura a que las cosas tal vez mañana no sean como son hoy. Y por lo tanto, efectivamente, tengamos que movernos, tengamos que despojarnos de la comodidad. Y si no, de una comodidad, digamos así, respecto de la situación humana en la que nos movemos, sí tal vez, y más permanentemente, de una situación de comodidad espiritual. Es decir, la vida en esta tierra no debería nunca ser un lugar de comodidad espiritual. El ser personas espirituales, miremos a la Virgen, supone que haya tensión espiritual. Es decir, que haya predisposición a que el Espíritu Santo me mueva. E insisto, el moverse supone o es cambio. Y si tiene que haber cambio, entonces, creo que me explico, ¿verdad? Porque a veces lo que pretendemos nosotros es llegar a una situación en la que, bueno, mira, yo ya lo que hago es rezo a la mañana cuando me levanto, después voy a misa, ¿no? Y ustedes ahora probablemente están diciendo, mira, que misa ni misa, y ahora de vuelta nos quitaron la misa. Y la verdad es que me ha supuesto una gran incomodidad, un gran disconfort interior todo el año pasado con la pandemia, que no pude ir a misa o que solo la miraba por la televisión, el wifi, lo que fuere. Y bueno, hay que estar dispuestos. Tal vez el que entendió más rápidamente que eso era lo que había que aceptar, dijo, bueno, yo voy a tratar de vivir esto con la máxima piedad en mi casa, y el Señor ya sabrá por qué tengo que entregarle mi deseo de asistir presencialmente a misa y ahora no puedo. Y ahora que ya parecía que, bueno, mira, ya estábamos de vuelta y uno dice, ¿cómo, Señor? ¿Qué querés, no? ¿Cómo es esto, verdad? Bueno, pero si miramos a la Virgen, te insisto, la Virgen, a ver, cuando ya tenía todo más o menos arreglado con San José, que ya la había tomado por esposa, la había llevado a su casa, se habían puesto a trabajar en la casa sencilla que tenían para recibir a Jesús, estarían preparando la cuna o ya habrían preparado la cuna, las cosas necesarias para recibir un hijo, etcétera, etcétera. Cayeron los soldados del emperador y anunciaron que había que moverse, no a la vuelta, digamos, porque un viaje de 140 kilómetros en aquel entonces era como hoy más o menos un viaje, pienso yo, de 10.000, que uno se toma un avión y se lo hace en unas horas, bueno, todavía más tal vez, porque se tardaba 3 días, por lo menos, para hacer 140 kilómetros, por lo menos, ¿no? Y había que conseguir una caravana que fuera para estar protegido de los ladrones y un montón de cosas. Hemos meditado 1000 veces todos los cambios, ¿verdad? Pero tal vez no hemos ahondado en lo que suponía para ella, en su corazón, estar abierta a que el control lo tiene Dios y el confort no es precisamente el estado que Dios prevé para nuestra vida. El confort es en el que uno se relaja, digamos, o se puede relajar, o en el que están las cosas
como siempre. Acá es la cosa de no me toquen esto, llegué, alcancé este lugar, no me lo toquen. No, mirá. Parece como si Dios muchas veces se empeñara en tocarnos ese lugar, entre comillas, te insisto, para que sigamos caminando hacia Él, para que sigamos atentos como la Virgen a las palabras del Espíritu Santo, que nos llegan, bueno, de hecho, por ejemplo, siguiendo cronológicamente lo que venimos contando, le llegaron, lo siguiente que le llegó fue a través de San José. O sea, recién mencionamos a un soldado que vino y anunció el censo. Después San José se la levantó de noche, le dijo, nos vamos. Toma, ¿no? San José tomó al niño y a su madre, dice el Evangelio, y se fueron y huyeron a Egipto. Y entonces San José le dijo a la Virgen, levántate, nos vamos, de noche. Había conseguido dormir al niño, ¿no? ¿Te das cuenta? Imaginemos, ¿no? Yo no lo voy a describir para no retrasarnos en la meditación, porque va corriendo el tiempo, pero se dan cuenta como, incluso uno podría pensar, wow, y el miedo. Porque la Virgen era un ser humano como nosotros, lo único que no tenía era el pecado original, pero miedo perfectamente podía tener. De hecho, ya sabemos que el ángel le dijo, no temas María, cuando se le presenta, ¿no? Cierta desasosiego, angustia, todas esas cosas eran sensaciones, emociones que le podían pasar. Pero que seguramente, por su unión con Dios y por su unión también con su hijo, a quien en este momento ya llevaba no en su vientre sino en sus brazos, por su fe en el Padre, bueno, listo, me pliego, sigo a lo que se me propone. ¿Ves que es como que la Virgen estuvo dispuesta a que le movieran el statu quo al que había llegado, una y otra vez? Entonces nosotros también, digamos ahora en nuestro corazón, Señor, todo lo que yo aprendí y por lo tanto todo lo que pienso, todo lo que tal vez soñé o imaginé, el lugar en donde estoy relativamente cómodo y conforme, no solo respecto de mi situación en la vida, sino de la situación de mi fe, de mi relación con vos, todo te entrego. Todo estoy dispuesto a que vos me lo toques, me lo cambies, me lo acomodes a tu manera. Porque tu manera es la manera verdadera y no es la mía, la verdadera. No es lo que yo preferiría, que es que, bueno, que ya así nos quedemos, ¿verdad? Tal vez por aquello del famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, que es un dicho que yo entiendo, cuando lo racionalizo lo entiendo poco, pero después resulta que se impone como una verdad vital en la gente, ¿verdad? ¿Cómo más vale malo por lo conocido? Lo malo no vale la pena nunca. Bueno, sí, los seres humanos en general preferimos lo malo conocido que ir a un cambio que no sabemos a dónde nos lleva, que aunque nos digan que es bueno. Y en realidad el Señor, la Virgen, el ejemplo de su vida dice, no, mira, optá por el bien que el Señor te propone. Confía. Iba a decir, arrojate al cambio, pero no se trata de arrojarse, sino da el paso hacia el cambio que Dios te propone. Porque es Dios el que te lo propone. Confía en Él. Bueno, situémonos ahora en Nazaret, en la que parece la etapa de la Virgen en la que digo, bueno, está bien, pero Padre, llegó un momento que todos esos líos se pasaron y la Virgen ya estaba en Nazaret con Jesús y con San José y la cosa ahí estuvo muy tranquila. No me va a decir que ahí no estuvo tranquila. Mirá, también ahí podemos pensar con un poco de imaginación que había cierta tensión. Yo me acuerdo
en Italia, los años que pasé allí preparándome para ser sacerdote, una vuelta nos pasaron una película que se había filmado en ese tiempo sobre la vida de San José. Y presentaban a San José, la verdad que no era muy en este aspecto. La película a mí me gustó, en general me gustó, en este aspecto parecía que no me gustó tanto esto que voy a contar ahora, pero me sirve para relatarles lo que quiero decir. Y es que San José lo presentaban como alguien que le decía a la Virgen, pero ¿cuándo es que este hijo va a manifestarse? Claro, lo presentaban como que se le pasaba el tiempo a San José veía que se ponía más mayor, que tal vez, y que tuviese hijo todavía. Entonces como si estuviera ansioso o inquieto San José. Y con unos modos a veces un poquito exagerados en el trato con la Virgen, ¿no? Bueno, dejemos eso de la película y quedémonos con la idea de que también a la Virgen le puede haber pasado algo así. Y en realidad, ¿por qué no te pasó, Madre Nuestra? Y no le pasó porque ella estaba conectada con Dios. Estaba siempre atenta a escuchar a Dios y a mirar a ese hijo y a saber que en realidad no era ella la que iba a decidir las cosas. Como nosotros tenemos que saber decirle a Jesús ahora mismo, Señor, no soy yo el que decide las cosas, sos vos. Y tanto en el campo espiritual como material, me dejo llevar por vos y quiero estar atento para seguir lo que me propongas, aunque sea salir de mi zona de confort. Fíjate que en cuanto empezó la vida pública de Jesús, efectivamente, bueno, en ese momento ya San José no estaba, al menos no aparece en la Sagrada Escritura, pero todo lo que podíamos nosotros o podemos nosotros imaginar que era una situación relativamente tranquila, pongamos esta palabra, en Nazaret se convierte en un caos. Pero la Virgen no la vemos en ningún momento en el Evangelio diciéndole a Jesús que pare la mano. Jesús, estás levantando demasiado el tono de lo que decís, se nos va a complicar. ¿Verdad? Estás subvirtiendo los valores de nuestra religión, de nuestra fe. Las autoridades te van a empezar a... Bueno, de hecho, la Virgen, los que seguían a Jesús se dan cuenta. A ver, todos tenemos bien presente cómo San Pedro mismo lo quiso frenar a Jesús, ¿verdad? No, Señor, eso no te sucederá a ti, cuando Jesús anuncia que era necesario que Él padeciera y que fuera entregado en manos de los hombres y sufriera la muerte. ¿Te acordás las palabras fuertes con las que Jesús rechaza en ese momento a Pedro? Probablemente las más fuertes con las que ha rechazado a alguien. Apártate de mí, Satanás. Miramos a la Virgen y entendemos que no, que la Virgen no le dijo nada de eso a Jesús. Al contrario, aunque en el Evangelio no dice que ella estuviera en todo momento siguiéndolo, sí la vemos como al pie de la cruz estaba rodeada de las santas mujeres. Es decir, que muy probablemente a la mayor parte de los sitios ella iba. Y las mujeres, porque era la madre del maestro, la rodeaban y la querían y la seguían y la escuchaban. Y ella las acogía y les enseñaba. Si pensamos en esas tantas mujeres educadas por la Virgen y por esta capacidad de cambio y de fe, qué bueno, ¿no? Porque creo que, aunque esto pueda sonar mal a los oídos de las mujeres, en general las mujeres buscan mucho la seguridad, ¿verdad? Y no quieren saber nada con los cambios. Y la Virgen las contenería para que aceptaran, mirá, esto va a cambiar o está cambiando, o es en todo momento algo peligroso, riesgoso, seguir a este maestro, a la vez que es, podemos decir, fascinante, pero no en el sentido superficial de la palabra fascinante, sino algo que atrae, que mueve el corazón, al mismo tiempo supone, y nos están, que aquí, repito la palabra riesgo, aquí hay riesgo.
Bueno, incluso te acordás que la Virgen intervino para adelantar la hora de Jesús. O sea, si uno piensa cuál fue la única intervención de la Virgen, además de estar al pie de la cruz y recibirnos a todos como hijos suyos, le pidió a Jesús que hiciera algo para que la fiesta no se aguara, ¿no? Se iba a aguar la fiesta, porque no había más vino. Y a pesar de que Jesús le dijo que no era el tiempo, ella suavemente supo insistir. Y así adelantó la hora de Jesús. Es decir, adelantó el cambio. Madre, que nosotros aprendamos de tu corazón. No es que, digamos así, tengamos que estar como locos siempre viendo. No, lo que tenemos que estar viendo y escuchando es al Señor. Y si el Señor nos pide cambio, pues cambiemos. Y efectivamente el Señor nos pide que cambiemos en nuestro corazón con frecuencia, que crezcamos en el amor y que para eso procuremos evitar las cosas que nos apartan de su amor. Y todo eso supone una lucha y un cambio. Y también supone resistencia o resiliencia a la incertidumbre de lo que va a venir, porque cuando entramos en un proceso de cambio, no sabemos bien qué va a pasar. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar a alcanzar lo que se nos propone o lo que nos proponemos, lo que nos propone Dios y nosotros asumimos. La resiliencia a la incertidumbre es una característica importante de nuestra lucha y del entender lo que el Señor, te insisto, nos pone por delante y cómo enfrentarlo. ¿Cuándo voy a dejar de ser el gritón que soy? Por decir un ejemplo cualquiera. O el goloso que soy, que termina siempre comiendo de más cuando no debió hacerlo. Y no sé, es incierto. ¿Y entonces qué? ¿Me desanimo? ¿O sigo creyendo en el Señor, como la Virgen? ¿Sigo mirándolo, escuchando su palabra, meditándola en mi corazón y caminando detrás de Él? Bueno, se me está acabando ya el tiempo. Ya ves, la Virgen nos une siempre al Señor. Toda su existencia supone una disposición atenta. Podemos pensar que su corazón es un corazón oreja que escucha la palabra divina, la palabra que se encarnó en su vientre y la palabra que tuvo después delante de sus ojos en el Hijo amado, en su Hijo, que al principio le obedeció, pero a quien después ella siempre obedeció, porque lo miraba y lo seguía. Entonces es también un corazón que tenía cabeza para reflexionar sobre las palabras que escuchaba, que tenía ojos para seguir atentamente los lugares o el lugar a donde iba su hijo, y que tenía también, digamos así, pies y manos. Pies para seguirlo, manos para hacer lo que él pedía. Madre Santa, vos que sos entonces así de alguna manera María y Marta, ¿te acordás de esas amigas de Jesús? La Virgen es María y Marta. Ayúdanos a que nosotros estemos siempre conectados con tu Hijo, a que no le tengamos miedo al vértigo que eso nos pueda producir, a que queramos siempre seguir la novedad divina de ese Jesús que crea y que renueva todas las cosas. Que no tengamos miedo, Madre, para poder cambiar todo lo que tengamos que cambiar siguiendo a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos
e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.